Descubierto el increíble secreto de la última heredera virgen que despierta deseos en TODOS. La luz del sol bañaba las calles de adobe del pequeño pueblo de Valeria, reflejando la calidez que contrastaba con el frío que su corazón sentía. A sus 28 años, Valeria había llevado la carga de su familia desde la muerte de su madre. Su padre, un médico que siempre estaba ausente, le dejaba a ella el manejo de la casa y de los recuerdos que la encerraban en un ciclo de tristeza y expectativas. Las miradas de la comunidad la seguían cada vez que pasaba, su soltería a esa edad era un tema de conversación entre sus vecinas. Temía que su vida estuviera ya escrita en las sombras de su familia, y la opresión de un destino que nunca eligió se volvía cada vez más pesada. El funeral de su abuela había reavivado la angustia en su pecho, una sensación de falta de rumbo y propósito. Al regresar a casa, buscando escapar del murmullo del pueblo y de las sutiles presiones sobre su estado civil, Valeria se dirigió al rincón olvidado del desván. Allí, encontró un antiguo diario que había pertenecido a su abuela, cuyas páginas amarillentas parecían contener una vida de secretos. Entre sus líneas, descubrió la mención de una propiedad ancestral, un hogar que había sido sellado por generaciones, marcado por una maldición que, según las leyendas familiares, atrapaba a quienes intentaban reclamarlo. Esa revelación la dejó aturdida. Y si esa finca, de la que tanto se hablaba en susurros, era su única oportunidad de deshacerse del legado familiar que la oprimía, mientras Valeria se debatía entre la esperanza y el temor, algo inesperado sucedió. Alejandro, su primer amor, había regresado al pueblo tras años de ausencia. Su reencuentro avivó viejas chispas, pero también trajo consigo las expectativas del resto, quienes miraban con curiosidad y juicio. Valeria sentía la presión de ser un ejemplo para la comunidad, de cumplir con un papel que no deseaba ocupar. Con cada conversación que compartía con Alejandro, el deseo de liberarse se intensificaba, pero también nacía su miedo a lo desconocido, a la pena de desilusionar a su padre y a su familia. La lucha interna creció como una tormenta en su interior, llenando su mente de dudas. ¿Era realmente capaz de desafiar las expectativas familiares y enfrentarse a la maldición de esa propiedad? Tenía la sensación de que cada paso que daba hacia su independencia provocaba que las cadenas del legado que llevaba a cuestas se estrecharan aún más. La voz de su abuela resonaba en su mente: nuestra herencia no es solo de bienes, sino de lecciones. Valeria sabía que debía tomar una decisión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Justo cuando se decidía a explorar la propiedad, un grito helado rompió el aire pesado de su contemplación. Alejandro apareció, su rostro pálido reflejaba una angustia que hizo que su corazón se detuviera. ¿Qué había descubierto? ¿El regreso de su amor sería una nueva carga o la clave de su libertad? Valeria se encontró al borde de un abismo emocional, entre la maldición y la oportunidad. Podría tener el coraje de reclamar su herencia, o quedaría atrapada en el ciclo de expectativas que la había mantenido prisionera. El sonido del grito quedó flotando en el aire, y Valeria se volvió hacia Alejandro, intentando descifrar su expresión. La angustia en sus ojos parecía un eco de su propio tormento, y por un instante, se sintió atraída hacia él de una forma visceral. La conexión que una vez había compartido ahora se tornaba en un vínculo complicado, entre el deseo y el miedo. Valeria, tienes que escucharme, dijo Alejandro con voz temblorosa, apenas conteniendo su ansiedad. La incredulidad se dibujó en el rostro de Valeria. ¿Qué era lo tan urgente que había descubierto? Intuyó que eso podría cambiar el rumbo de su vida,
y tal vez de una manera que nunca había anticipado. He encontrado algo en los documentos de la casa, algo que nos afecta a los dos. La intensidad en su mirada la obligó a concentrarse, ella casi podía sentir el peso del legado familiar que la asfixiaba empujándola contra la pared. Se forzó a respirar y buscar el significado detrás de la revelación de Alejandro, buscando la claridad en el caos de sus emociones. El lugar no está maldito, Valeria, continuó él. Hay una verdad profunda que nadie conoce, y podría liberarte de esta carga que te ha perseguido. Durante esos breves momentos, Valeria enfrentó un dilema interno que la alcanzaba como un rayo. Aferrarse a las viejas creencias que la comunidad había impuesto sobre ella o abrirse a la posibilidad de un futuro diferente. Se dio cuenta de que el temor que la había mantenido cautiva durante años no era más que un producto de su entorno. ¿Podría desafiar esas expectativas? La idea la aterrorizaba y, al mismo tiempo, la embriagaba de esperanza. Mientras Alejandro hablaba, su voz se convertía en un hilo de aliento que renovaba su determinación. Las imágenes de la finca, la posibilidad de reclamar la propiedad y, con ella, su propia identidad, comenzaron a tomar forma en su mente. Sin embargo, las dudas la acosaban. Si decidía avanzar, dejaría atrás el ciclo de las expectativas familiares, pero también pondría en riesgo las últimas gabelas emocionales que mantenía con su padre. ¿Tendría la fuerza para lidiar con su decepción? En ese cruce de caminos, supo que debía actuar, no solo por sí misma, sino por el legado que portaba. ¿Qué hay allí que nos une?, preguntó, con una mezcla de determinación y temor en su voz. Alejandro hizo una pausa que pareció eterna, y su siguiente respuesta fue un golpe directo. La propiedad es nuestra. Te pertenece a ti y a mí. Valeria sintió el mundo girar a su alrededor. La simbología de esas palabras, lo que encarnaban, comenzaron a abrirle un camino que había creído imposible. Era una oportunidad de reevaluar todo lo que significaba su vida, quizás también de renacer. Era más que recuperar un legado, era liberarse de las cadenas que lo acompañaban. Mientras sus corazones latían al unísono, Valeria tomó una decisión. Con un impulso salvaje, se levantó, decidida. Vamos a la finca. Vamos a descubrir la verdad. Sin embargo, al dar ese paso, no sabía lo que se avecinaba. La pregunta que la atormentaba ahora giraba en torno a lo que realmente encontraría allí. A medida que se acercaban al destino, sintió que el aire se cargaba de misterios, un aroma indescifrable que prometía tanto como advertía. La mano de Alejandro se apretó en la suya, llevándola hacia el umbral del cambio. Mientras se acercaban a la finca, una nueva inquietud la recorrió. ¿Era esa decisión en realidad el comienzo de su liberación, o el primer paso hacia un abismo del que nunca podría regresar? El momento de la verdad era inminente, y Valeria se encontró en el filo de un descubrimiento personal que podría cambiarlo todo. La sombra del pasado la seguía, pero ahora caminaba hacia adelante, lista para enfrentar lo desconocido. Sin embargo, el eco de su abuela resonaba en su mente, recordándole que la herencia no siempre es lo que uno espera encontrar. Y justo cuando cruzaron el umbral, una voz desconocida interrumpió la calma del instante. ¿Qué creen que están haciendo aquí? La figura imponente que apareció era una advertencia del destino, invocando el desafío que Valeria debía enfrentar para forjar su camino propio. La figura imponente que se interpuso ante Valeria y Alejandro tenía un aire autoritario y desconcertante. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo mientras ambos se quedaban paralizados, confrontados por un desconocido cuya presencia parecía desafiar sus intenciones. Valeria sintió su corazón acelerarse y su mente luchaba por procesar la situación. ¿Quién era y qué implicaciones traía consigo? No pueden estar aquí, dijo el extraño con voz grave y firme. Esta propiedad no es suya. Las palabras del desconocido resonaron en su mente como un eco de todas las voces que la habían hecho dudar de sí misma a lo largo de los años. Valeria necesitaba encontrar su voz, pero la presión de la situación ejercía un gran peso sobre sus decisiones.
En ese momento, comprendió que su valor sería probado, no solo ante el extraño, sino ante su propia historia. ¿Y quién nos lo impide?, respondió Alejandro, intentando mostrarse fuerte en su defensa. Hemos venido a conocer la verdad. La mirada del extraño se posó en Valeria, como si la estuviera escudriñando en busca de señales de debilidad. Aquello provocó un torrente de emociones en ella. Una parte de su ser quería retroceder, dejar que el miedo ahogara su determinación. Sin embargo, otro fragmento ardía con una necesidad casi urgente de rebelarse, de reclamar su derecho a descubrir su legado. Esta casa guarda secretos que no pertenecen a alguien como tú, la interrumpió el extraño, su tono sarcástico y despectivo revelando un desprecio profundo. No tienes idea de lo que se esconde aquí. Su corazón latía con una rabia nueva. ¿Quién se creía para definir su lugar en el legado de su familia? Era hora de dejar de ser una sombra de las expectativas ajenas. Valeria inspiró hondo, dejando que su voz temblorosa se convirtiera en un murmullo firme. Puede que no pueda cambiar lo que mis antepasados han hecho, pero estoy aquí para descubrir quién soy realmente. No me detendré ante ti. Aquella declaración fue un pequeño triunfo, un paso cualitativo en su viaje hacia la autolibertad. El impacto de sus palabras lanzó ondas hacia su interior, despertando algo en ella que había permanecido adormecido. Era un recordatorio de que la herencia no era solo un peso a llevar, sino una oportunidad de transformar su identidad. El desconocido arqueó una ceja, sorprendiendo y molestado a la vez. Aquella reacción la animó. Bajo la superficie de su inseguridad, se proyectaba una nueva imagen de Valeria, una mujer que podría desafiar su destino. No estamos aquí solo por la propiedad, dijo Alejandro en un tono que buscaba reafirmar su posición. Lo que queremos es entender la verdad. Valeria sintió en su interior que estaban en un punto de inflexión. Había más en juego que la simple comprensión de un legado, era el desenlace de una batalla interna que había librado sin cesar. Mientras se preparaban para enfrentar al extraño, una fuerza resoluta se despertaba en su corazón. Entonces, ¿cuál es la verdad?, preguntó la joven, sus palabras firmes y desafiantes, mientras su mente revisaba las posibilidades que se abrirían a partir de esa confrontación. El extraño sonrió de manera enigmática, lo que despertó una inquietud en Valeria. Algo en su expresión indicaba que conocía más de lo que dejaba ver. Tal vez su retórica era un espejismo que ocultaba un profundo conocimiento sobre su linaje. Y en ese instante, Valeria sintió el peso de una nueva responsabilidad. No solo quería descubrir la historia que llevaba dentro, sino también desenterrar las verdades que habían permanecido ocultas. Sin embargo, antes de que el extraño pudiera revelar más, su mirada se detuvo en un objeto detrás de Valeria. Ella se dio la vuelta para encontrar una antigua caja de madera, adornada con intrincados diseños que insinuaban un valor histórico. Su instinto le decía que esa caja era clave para comprender el legado familiar que había perseguido. «¿Y si el verdadero secreto de esta casa nos está esperando dentro de esta caja?», dijo Valeria, su voz ahora llena de resolución y un nuevo brillo en los ojos. La decisión estaba clara, no se detendría hasta desentrañar esa verdad, por muy oscura y compleja que pudiera ser. Mientras el extraño cruzaba los brazos con desdén, Valeria se dio cuenta de que no solo iba tras la verdad de la finca, sino que cada pequeño descubrimiento la acercaba a redefinir lo que significaba ser parte de esa historia. La presión aumentaba, y con ello, su determinación de romper con el ciclo de miedo y desconfianza que había marcado su vida, se intensificaba. El momento de la revelación estaba más cerca, y Valeria sintió la urgencia crecer. ¿Qué secretos revelaría la caja? ¿Estaba lista para lo que significaría enfrentarse a sus raíces? El aire de la habitación había cambiado. Valeria se estaba armando de valor, rumiando su determinación mientras el extraño aún mantenía una postura desafiante frente a ellos. La incertidumbre sobre lo que contenía la caja la consumía, pero estaba decidida a no ceder ante su miedo.
Cada latido de su corazón resonaba como un tambor, impulsando su necesidad interna de descubrir la verdad. No tienes idea de lo que se esconde bajo esa tapa, repitió el extraño, un atisbo de amenaza en su voz. Valeria sintió que lo retaba, aquella advertencia era como un imán que la atraía aún más hacia la incertidumbre. No solo la caja representaba un objeto físico, sino una metáfora de su propia existencia. Lo que guardaba dentro era un reflejo de su propia historia y los secretos que había llevado de manera inconsciente durante años. Su vida había estado marcada por un deseo de validación, un deseo de ser reconocida por quien era y no por lo que los demás esperaban de ella. ¿Tienes miedo de lo que podríamos encontrar?, preguntó, sintiendo una oleada de desafío recorrerla. Las emociones estaban al rojo vivo en su interior, centrándose en la noción de empoderamiento que venía junto a cerrar ciclos no resueltos. El extraño suspiro, como si finalmente se diera cuenta de que Valeria no iba a rendirse. La neutralidad de su rostro dejó entrever una leve frustración. Miedo no, se corrigió. Solo intentaba protegerte de las verdades que no estás lista para afrontar. Tu familia tiene una historia complicada, y creí que podrías querer ignorarla. Aquello le resonó profundamente. En un sentido, había estado huyendo de su propia historia, permitiendo que las dudas y temores de los demás definieran su camino. Pero en ese preciso instante, presentir la posibilidad de enfrentar esas verdades la hizo sentir más viva que nunca. Decidida, dio un paso hacia la caja, rompiendo la distancia que la separaba de su destino. Alejandro, al ver su determinación, se movió para apoyarla, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Estamos listos, dijo él, con más firmeza de la que había sentido antes. La imagen de la caja parecía cobrar vida, como si los grabados en su superficie contaran historias que clamaban por ser escuchadas. Valeria comenzó a sentir un extraño sentido de pertenencia que antes no había experimentado. Cerrar los ojos unos momentos fue suficiente para conectar con un pequeño fragmento de su linaje que palpitaba en su interior, fortaleciendo su determinación. Con delicadeza, comenzó a abrir la tapa. El crujido del mecanismo liberó una ráfaga de polvo que tenía la esencia del tiempo pasado. Dentro, su corazón dio un vuelco ante la vista, cartas, fotografías y un diario, todos ellos sosteniendo un fragmento de su legado. Mientras sus dedos acariciaban las páginas amarillentas del diario, una sensación de conexión y urgencia envolvió su ser. Había hallado la oportunidad de reencontrarse con su historia, de construir el puente entre su identidad y ese legado que había permanecido escondido. Las palabras escritas prometían revelaciones que la transformarían de maneras que nunca imaginó. En ese momento crítico, su mente se inundó de preguntas. ¿Qué secretos contenía su familia? ¿Qué sombras estaban a punto de ser desveladas? Entonces, una revelación voraz la invadió. Esta no era solo una búsqueda por esta propiedad, era un viaje al corazón de sí misma, donde cada descubrimiento resultaría crucial para su autodefinición. Ella no solo se enfrentaba a un desconocido en una casa ancestral, sino a sus propios demonios, sus dudas y anhelos. Cada página desvelaba una nueva dimensión de quién era, de lo que deseaba ser. La tensión en la atmósfera creció, y Valeria supo que el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Había llegado el tiempo de las decisiones, donde no solo se chocaría con los secretos de su familia, sino que también se encontraría cara a cara con su miedo a ser quien realmente es. Los ojos del extraño la observaban con inquietud mientras ella absorbía la enormidad de lo que había encontrado. Con un giro repentino, las cartas comenzaron a caer de la caja, envolviendo la habitación en secretos dispersos. Cada uno contaba una historia que tenía que explorar, un camino que debía trazar. Valeria se sintió vulnerable, pero a la vez más fuerte que nunca. El viaje a su identidad había comenzado, y con cada palabra que leía, cada revelación que desenterraba, se propuso avanzar con un objetivo claro: deshacer las cadenas de una herencia que no la definía. Sin embargo, la duda aún permanecía en su mente. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar los ecos de su pasado?
para aceptar el legado que la acompañaba? Y mientras se debatía, el extraño tomó una decisión inesperada, acercándose un paso más, como si supiera algo crucial que Valeria aún no había comprendido. Si sigues adelante, debes estar lista para lo que vendrá, susurró, un temor oculto tras sus palabras. Con el corazón acelerado y el aire caliente de nuevo en el ambiente, la tensión aumentó. Valeria sintió que una tormenta de descubrimiento se acercaba, y la única certeza que tenía era que estaba más cerca de enfrentar su verdad de lo que jamás había estado antes. ¿Estaría lista para descubrir no solo su legado familiar, sino también la esencia de quién era realmente en ese proceso? Valeria tomó una respiración profunda, sintiendo como el aire cargado de polvo parecía entrar en sus pulmones como un recordatorio de lo que estaba a punto de desenterrar. Cada objeto esparcido por el suelo era un eco de su pasado, una llamada a enfrentar no solo los secretos de su familia, sino también su propio miedo a la vulnerabilidad. Mientras se agachaba para recoger las cartas, sus manos temblaban de anticipación. El primer sobre que abrió contenía una carta amarilla y arrugada, escrita con una caligrafía que no reconocía. Unai, su abuelo, había sido un hombre taciturno, pero en esas líneas sentía su voz cobrar vida. Las palabras hablaban de traiciones, de sueños frustrados por las expectativas ajenas y un amor prohibido que nunca llegó a concretarse. ¿Era esa la historia que había temido conocer? Valeria sintió un estremecimiento, era una herencia no solo de sangre, sino de emociones no resueltas que la conectaban con sus ancestros de una forma desgarradora. Esta revelación la atravesó como un rayo. Estaba en un cruce, donde el peso de las desgracias del pasado podría definir su presente, o ser el inicio de su liberación. Valeria levantó la vista hacia el extraño, quien parecía observarla con un interés renovado. Su expresión mostraba una mezcla de aprobación y otra medida de preocupación. Tal vez, ese desconocido había percibido en ella la determinación de no ser solo un producto de su linaje. Estaba eligiendo ser autora de su propia historia. Lo que descubras hoy transformará la manera en que te ves a ti misma, dijo, alzando una ceja. El desafío resonó en su voz, invitándola a profundizar más. Sin pensarlo dos veces, Valeria continuó rebuscando entre los restos de vidas pasadas. Sacó más cartas, pero también encontró fotografías descoloridas que mostraban rostros familiares, miradas perdidas en un tiempo que no era el suyo. Cada imagen era un fragmento de su identidad, había un par de ojos que le parecían familiares y al mismo tiempo lejanos, como si se asomaran a su alma y le recordaran que llevaba una historia cargada de amor y dolor. Con cada nuevo hallazgo, su mente se llenaba de un torbellino de emociones. Se dio cuenta de que lo que había temido durante tanto tiempo, conocer su historia, entender el porqué de su lucha interna, era también la clave para liberarse de su pasado. La caja no era solo un contenedor, era un portal a la autoaceptación. Sin embargo, entre el entusiasmo, una inquietud empezó a formarse en su interior. ¿Qué pasaría si esos secretos ocultos contaban con un precio? La idea de que cada verdad que desenterrara podría llevar consigo no solo descubrimientos, sino una carga que se interpondría en su camino hacia adelante, la llenaba de inquietud. ¿Estaba dispuesta a asumir esa responsabilidad? ¿Qué más hay en este lugar que no me han contado?, preguntó Valeria, mientras sopesaba los objetos entre sus manos. El extraño sonrió con un matiz de aprobación, como si supiera que había cruzado un umbral sin retorno. Las sombras en su mirada revelaban la carga de su conocimiento, pero también una chispa de esperanza. Te espera mucho más que eso, Valeria. Cada hoja de tu historia es como un paso en un sendero. Debes estar lista para lo que descubrirás, para los lados oscuros y las riquezas ocultas que habitan dentro de ti. Con cada aviso, la presión se intensificó en su pecho, pero a la vez la excitación crecía. Era una travesía hacia la verdad que estaba dispuesta a asumir. Con la determinación firme, se comprometió a seguir adelante. Mientras sus dedos seguían pasando las páginas de su historia unfamiliar,
los ecos de su pasado comenzaron a resonar dentro de su ser. Valeria se sintió, de repente, dividida entre la necesidad de conocer y el temor a lo que encontraría. Pero sabía que no había vuelta atrás. La búsqueda de su verdadera identidad pasaba por enfrentar las sombras del ayer y descubrir su luz interior. Justo cuando una sensación de claridad la invadía, escuchó un crujido detrás de ella. El extraño se había acercado. Más, un aire de expectativa lo envolvía. Todo lo que has encontrado es solo la punta del iceberg, declaró, su voz transmitía una urgencia latente. Valeria se volvió hacia él, sintiendo como el mundo a su alrededor se desvanecía momentáneamente. Estaba a un paso de descubrir no solo a su familia, sino a sí misma. Las palabras del extraño resonaban en su mente, el camino apenas comenzaba, y cada decisión era un paso más hacia la libertad que tanto anhelaba. Sin embargo, la revelación de que quedaba aún más por descubrir encendió una nueva inquietud. ¿Qué más, exactamente, podría desvelar su legado familiar? Estaba lista para lo que vendría, pero la pregunta permanecía, ¿realmente estaba preparada para enfrentar lo desconocido? Este viaje la llevaría más allá de sus límites actuales, y aún así, cada respuesta podría llevarla hacia una verdad que nunca se había imaginado. La puerta a su autodescubrimiento parecía abrirse, pero el camino a seguir se llenaba de incertidumbres tentadoras. Y justo cuando estaba lista para seguir explorando, un cristalino reflejo de una fotografía en el suelo captó su atención. Era algo que nunca hubiera anticipado. Su mente se llenó nuevamente de preguntas. ¿Era este el momento culminante de su viaje, o simplemente el comienzo de otro enigma más profundo? Valeria se agachó lentamente, sus dedos rozando la superficie fría de la fotografía que había llamado su atención. La imagen, aunque descolorida, era nítida en sus detalles, un grupo de personas que sonreían en lo que parecía ser una celebración familiar. En el centro, una mujer con un porte elegante cautivó su atención. Los ojos de esa mujer reflejaban una determinación y una tristeza que la hizo estremecerse. Sin saber por qué, Valeria sintió que esa figura era el hilo que la unía a sus raíces. Mientras sostenía la fotografía, una sensación de familiaridad le invadía el pecho. Esa mujer no solo era un recuerdo, parecía vibrar con la energía de su propia búsqueda. Un incómodo tirón en su interior la instó a descubrir quién era y por qué esta imagen la tocaba tan profundamente. ¿Era ella la mujer en la fotografía quien había sufrido por las decisiones de otros? Podría ser que la historia que estaba a punto de desvelar le ofreciera respuestas a sus propias luchas. Las palabras del extraño resonaban nuevamente en su mente, un eco que la impulsaba. Se hizo evidente que el viaje no era solo sobre sus ancestros, sino una travesía hacia su propio entendimiento y empoderamiento. Cada hoja de tu historia es como un paso en un sendero, pensó. Pero, ¿qué tipo de camino estaba a punto de emprender? La incertidumbre, aunque abrumadora, parecía también ser un poderoso motor para su transformación. Con cada susurro del pasado, las preguntas comenzaban a desbordar su mente. Se sintió dividida entre su deseo de seguir adelante y la necesidad de esclarecer los fragmentos de su historia familiar, que podrían traer consigo espinas dolorosas. ¿Y si descubro secretos que me marquen para siempre?, cuestionó, sintiendo cómo su cuerpo temblaba nuevamente, esta vez de ansiedad. La fotografía se convirtió en una especie de amuleto en su mano, inspirándola a profundizar en el legado. Sin embargo, el extraño la miraba con expectación, y la presión de la libertad que buscaba comenzó a invadirla. ¿Ves cómo todo está conectado?, preguntó el extraño, rompiendo el silencio. Su voz, suave pero firme, alejaba sus dudas por un instante. No era solo un espectador, aquel hombre era un faro en su búsqueda. Valeria asintió levemente, su mente clara y enfocada. Sin embargo, el temor persistía. Anhelaba la verdad, pero cada descubrimiento prometía una reconfiguración de su identidad. ¿Cuántas capas invisibles se interponían entre ella y su verdadero yo?
Estaba dispuesta a despojarse de sus barreras, sabía que este proceso no sería sencillo. Está bien, haré lo que sea necesario, se dijo a sí misma mientras empezaba a jugar con la idea de liberar esos fantasmas. La meditación que había quedado relegada en su vida cotidiana resonó como una voz en su mente, permitirse sentir, encontrar la paz en la vulnerabilidad. Decidida, dejó caer la fotografía en la caja y la cerró lentamente, como si sellara su compromiso con el futuro. Voy a necesitar más que solo palabras, declaró finalmente. Voy a sumergirme en esto. Pero necesito saber si estoy alineada con mis verdades. El extraño frunció el ceño, la intensidad de su mirada la estudió. No solo desenterrarás lo que hay en la caja. Debes aceptar que lo que está fuera, en el mundo, también afectará tu camino. Sus palabras le causaron un nuevo frenesí. El impacto de lo que le esperaba fuera de esas 4 paredes la llenaba de inquietud. ¿Estaba preparada para enfrentarse no solo a su legado familiar, sino a su propia lucha? Con una determinación renovada, Valeria decidió que no se permitiría distraerse por el miedo. Este era su momento, era su vida la que estaba en juego, no solo la de sus ancestros. La esencia misma de su identidad prometía estar al borde de una revelación transformadora, siempre y cuando se atreviera a andar por ese desolado sendero. Sin embargo, al instante, un nuevo tipo de inquietud la invadió. La idea de que tal vez había algo más oscuro esperando en las sombras de su pasado la mantenía en vilo. Estaba lista para encarar lo desconocido, incluso si eso significaba confrontar la verdad más desagradable sobre quién era. Apenas empezó a dar un paso hacia la seguridad de la resolución, el sonido de un crujido resonó detrás de ella. Se dio la vuelta con el corazón latiendo en su garganta, dispuesta a todo. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su vida para siempre, y mientras se preparaba para el impacto, se dio cuenta de que un nuevo capítulo de su historia estaba por comenzar, uno que definiría no solo su presente, sino el futuro de todo lo que había soñado ser. Valeria respiró hondo y se volvió lentamente hacia la fuente del crujido. Su mente albergaba una tormenta de suposiciones, cada una más inquietante que la anterior. Se preguntaba si habría entre las sombras un secreto ancestral, algo sobre lo que no había tenido la valentía de pensar. El ambiente a su alrededor se tornó más denso, cargado de una tensión apenas palpable que la empujaba hacia algo que aún no podía definir. La figura que apareció ante ella fue inesperada. Un hombre de mirada intensa y gestos enérgicos que parecía conocer cada rincón de la historia que Valeria apenas comenzaba a desentrañar. «Eres tú, la que busca respuestas», dijo él con una voz que resonaba como un eco en la penumbra del lugar. En lugar de buscar explicaciones, simplemente la observó, como si esperara que el silencio revelara su verdad. «¿Quién eres?», logró preguntar Valeria con la voz entrecortada por una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Soy alguien que ha recorrido un camino similar al tuyo», respondió él, acercándose con determinación. «Estoy aquí porque sé que el legado no se limita a la fotografía. Hay historias escondidas que podrían cambiarlo todo». El corazón de Valeria latía con fuerza. La posibilidad de desear comprender la herencia que llevaba dentro la hizo dudar, pero esa misma incertidumbre también encendió un fuego en su interior. Se trataba de un encuentro fortuito o, tal vez, de un destino tejido con hilos invisibles. Pero ¿qué quería realmente del relato familiar que tanto la atormentaba? Estaba a punto de formular otra pregunta cuando él continuó. «Cada generación lleva consigo cargas y posibles liberaciones. Lo que tú temas, también es lo que puede empoderarte». Las palabras impactaron como una revelación. De repente, las piezas comenzaron a encajar. Su miedo a volver a tocar esos recuerdos dolorosos no era simplemente un obstáculo, era un mensaje de su propia historia pidiendo ser escuchado. Valeria sintió que su percepción de sí misma se transformaba. Se dio cuenta de que su vida, llena de inseguridades y autocríticas, estaba ligada de manera indisoluble a las decisiones que otros habían tomado antes que ella. No solo estaba intentando descubrir su pasado,
sino que esa búsqueda la invitaba a reescribir su propio futuro. ¿Cómo puedo cambiar lo que ya ha sido escrito?, preguntó, buscando respuestas con un brillo nuevo en los ojos. No es cuestión de cambiar el pasado, sino de entenderlo y reconfigurar cómo impacta tu presente. La verdad es un prisma en el que puedes ver múltiples perspectivas, Valeria, respondió él, esa luz en su mirada intensificándose. El desafío ahora era claro, no solo descongelar los recuerdos, sino hacer un trabajo interno que pudiera transformar su percepción de sí misma y sus vínculos con su historia. Esa sensación de conexión con su linaje la arrolló como una ola, llevándola a cuestionar lo que creía saber sobre su identidad. Esa conversación encendió dentro de ella una chispa, y supo que debía actuar. Era el momento de profundizar, de correr el riesgo. La posibilidad de descubrir secretos sobre su familia la llenaba de valentía. Tenía que averiguar más sobre aquella mujer en la fotografía y su historia. Además, su impulso interno le decía que podría haber habilidades ocultas en ella, esperando ser reveladas en este viaje hacia su verdadero yo. Con su determinación renovada, Valeria se dio cuenta de que estaba dispuesta a enfrentar lo que sea que la aguardara en la penumbra de su legado. Junto al extraño, sintió que el camino era más claro. Decidió que cada paso, por pequeño que fuera, la llevaría más cerca de lo que anhelaba, de su propio renacer. Sin embargo, el hombre interrumpió sus pensamientos como si pudiera sentir su descenso. No te apresures. A veces, las respuestas llegan cuando menos las esperamos, y a veces, la verdad puede ser un arma de doble filo. Esas palabras resonaron en su mente. Todo se tornó un tanto más complejo. Valeria comprendió que había algo más en juego, algo más profundo que simplemente buscar respuestas. Un dilema moral comenzaba a formarse en su interior. Estaba lista para cargar con el peso de esas revelaciones, sin importar cuán dolorosas pudieran ser. Mientras sus sentimientos de ansiedad y determinación chocaban en su pecho, la pregunta que siempre había evitado se presentó con más fuerza que nunca. ¿Qué pasaría si, al descubrir sus raíces, también descubría partes de sí misma que preferiría mantener ocultas? El aire se volvió más frío, y la atmósfera se cargó de anticipación. Valeria sintió que el mundo se contraía a su alrededor. ¿Podría enfrentar lo que deparaba el legado que estaba a punto de desenterrar? La aventura apenas comenzaba, y cada decisión en los días que se avecinaban prometía ser determinada por el mismo hilo que la había llevado a este punto. El aire denso de la noche transmitía una energía que Valeria sentía recorriendo su pecho. Cada latido resonaba con la promesa de una verdad oculta, y a la vez, la advertencia de una carga que podía ser insoportable. Aquel desconocido, con su mirada penetrante, se erguía como un faro en la oscuridad, haciéndola cuestionar sus propias motivaciones. No puedo simplemente dejarlo todo en el pasado, murmuró Valeria, sintiendo cómo su voz dejaba escapar su frustración. No puedo ignorar las sombras que acechan mis recuerdos. Esa es la clave, respondió él, no con respuestas concretas, sino con un desafío implícito. La luz no puede existir sin la oscuridad. Esa frase giró en su mente. Valeria había estado evitando sus recuerdos, el lado oscuro de su herencia, esperando que desaparecieran por sí solos. Pero aquel hombre había encendido una chispa que encarnaba la posibilidad de conectar con su pasado de una manera nueva. No era cuestión de refugiarse en la ignorancia, era una invitación a estar lista para descubrir la complejidad de su linaje. Con esos pensamientos circulando, Valeria sintió que tenía que dar el siguiente paso. Retiró su mirada del hombre y miró al bosque que se extendía alrededor de ellos, sus sombras amontonándose como fantasmas olvidados. La idea de explorar lo desconocido comenzaba a convertirse en una necesidad. ¿Dónde debo buscar? No puedo hacer esto sola, dijo, ahora con más firmeza, no disimulando la vulnerabilidad que la había caracterizado hasta ahora. El hombre sonrió levemente, una expresión que contenía tanto compasión como desafío, y le ofreció una dirección con un gesto de su mano. Las respuestas están en las historias que aún no han sido contadas. Habla con quienes quedaron,
con los relatos de los que ya no están. Su legado perdura en sus voces. Mientras el hombre articulaba sus palabras, Valeria sintió un impulso fuerte de actuar. La tristeza de descubrir partes de su historia la abrumaba, pero había algo liberador en la acción. Frustrada por haber permitido que el miedo dictara tanto tiempo de su vida, ahora no podía dejar que la incertidumbre la detuviera. Había quedado claro, sentía un deber no solo hacia sus ancestros, sino también hacia sí misma. Las mujeres que habían transitado su vida desearían que ella se adentrara en su historia sin miedo, que abrazara todo lo que implicaba ser parte de ese linaje. En la mañana siguiente, con un nuevo propósito, Valeria comenzó a reunir fragmentos de información. Recorrió la casa familiar, buscando documentos, cartas y cualquier objeto que pudiera ayudarla a tejer la narrativa de su historia. En cada cajón abierto y cada álbum de fotos desenterrado, sentía como si las voces del pasado comenzaran a cobrar vida, susurra integral que la guiaban hacia adelante, pero no todo resultaba ser sencillo. Algunas piezas del rompecabezas eran dolorosas. Cartas de amor desgarradas, secretos escritos en una caligrafía que no reconocía y fotografías de rostros que parecían mirarla desde el fondo de su alma. En un rincón, encontró un cuaderno desgastado. Con dedos temblorosos, lo abrió y comenzó a leer, descubriendo relatos de sacrificio y valentía que resonaban profundamente en ella. Muchos de esos testigos invisibles parecían haber luchado con sus propios demonios, y aquí estaba Valeria, repitiendo el ciclo de ocultar su historia. Mientras más leía, más empezaban a brotar sus propios miedos. Sentía que el camino hacia el autodescubrimiento no sería solo un viaje de revelación, sino de confrontación. Había un impulso que aumentaba dentro de ella por un lado, pero el temor a lo que descubriría aumentaba paralelamente por otro. El desafío se manifestaba, invitándola a hacer una elección: vivir en la sombra de la ignorancia o enfrentarse a la luz de la verdad. Con un suspiro, cerró el cuaderno y decidió que debía buscar a su abuela. Ella había sido la última guardiana de aquellos secretos, la única que podría facilitarle la conexión necesaria con su pasado. La determinación se transformó ahora en urgencia. Sabía que la búsqueda por decidir a quién quería ser no podía posponerse más. Era el momento de buscar esas respuestas, pero Valeria no estaba segura de si estaba lista para las verdades que podrían asaltarla. Mientras se preparaba para este nuevo encuentro, la emoción y el miedo empezaron a entrelazarse en su pecho. Sabía que cada revelación podría ofrecerle a la vez un golpe y la liberación. ¿Qué secretos ocultaba su abuela? ¿Y cómo cambiarían estas verdades el camino que había empezado a trazarse con tanto esfuerzo? Afuera, el viento sopló, casi como un presagio de lo que estaba por venir. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna. Era hora de ir hacia lo desconocido, de conocer no solo la historia de su familia, sino también la de sí misma. ¿Podría enfrentarse al dolor que corría en su sangre? La próxima visita a su abuela se vislumbraba como un punto de no retorno, un paso que dejaría huella en su camino hacia la verdad. Una verdad que, al parecer, estaba a punto de redefinirla por completo. Valeria se detuvo frente a la casa de su abuela, un edificio venerable que había sido testigo de generaciones. El lugar le traía ecos de su infancia, pero hoy los recuerdos no eran inocentes, eran sombras llenas de preguntas. Con cada paso que daba hacia la puerta, sentía el peso de su linaje como una carga, pero también como un combustible para su crecimiento personal. Al abrir la puerta, el familiar chirrido resonó en el silencio, y el aroma de canela y tela abrazó. Su abuela, una mujer de carácter fuerte y mirada penetrante, estaba de pie en la cocina, ajena a la tormenta emocional que azotaba a Valeria. Cuando sus miradas se cruzaron, un torrente de sensaciones pugnó por salir. «Valeria, querida, ¿qué te trae por aquí?», preguntó su abuela, mientras el tiempo parecía detenerse, dándole a Valeria un instante para sopesar su respuesta. Con el corazón en la mano, decidió ser directa. No podía permitirse más dilaciones. La expectativa y el miedo a lo desconocido se entrelazaban, formando un nudo en su garganta.
Abuela, quiero conocer nuestra historia. Creo que hay cosas que necesito entender, secretos que nunca han sido contados, dijo, esforzándose por mantener una voz firme. Su abuela se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. La expresión de su rostro, entre sorpresa y preocupación, fue suficiente para que Valeria entendiera que había tocado una fibra sensible. Pero no había marcha atrás ahora. La historia a veces tiene un precio, respondió finalmente su abuela, el tono de su voz grave y opaco, como un cielo antes de la tormenta. Pero sabes que la verdad siempre es liberadora. Las palabras resonaron en el corazón de Valeria. La incertidumbre la llenaba, pero sabía que estaba en un camino irreversible. Ya no podía seguir en la oscuridad. Estoy lista para enfrentarlo, afirmó con firmeza. Su abuela asintió, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y tristeza. Se dirigió hacia un viejo baúl de madera, cubierto de polvo, y lo abrió con un crujido que resonó como un secreto revelado. Dentro había cartas y fotografías, pero también un álbum grande con un candado que parecía años atrapado en el tiempo. Hay cosas que no están escritas, dijo su abuela, mirando el álbum con nostalgia y preocupación. Cosas que no todos pueden comprender. Valeria sintió un escalofrío, pero la determinación creció en su interior. Era hora de hacer preguntas difíciles, de desatar los nudos que habían llevado a su familia al silencio. Abuela, ¿me contarás sobre esa mujer en la fotografía?, preguntó, señalando una imagen de una mujer que parecía tener la misma chispa de vida que ella. Su abuela se detuvo, una sombra de tristeza cruzó su rostro. Ella fue alguien que se atrevió a amar, pero sus decisiones cargaron con el peso de las consecuencias. Fue la última heredera de un linaje que fue maldecido por la verdad misma, susurró, y la atmósfera cambió, cargándose de historia y misterio. Valeria sintió como el pulso de su corazón aumentaba. Cada revelación podía ser una espada de doble filo, cada historia un hilo que unía su presente con un pasado que resonaba dolorosamente en su ser. Sin embargo, había claridad en su decisión de avanzar. No podía dejar que el miedo se interpusiera en su camino. ¿Qué sucedió con ella?, le preguntó, sintiendo que cada palabra atravesaba más allá de la superficie, tocando la esencia de su linaje. Perdió su voz, Valeria. Fue condenada a vivir su vida en silencio, sacrificando todo. Pero lo que creas que es una maldición tal vez sea también tu historia, respondió su abuela, cerrando los ojos como si evocara recuerdos dolorosos. Valeria comprendió que necesitaba saber más, no solo por curiosidad, sino para saber quién era realmente. La exploración de su historia se perfilaba no solo como un viaje hacia afuera, sino una búsqueda interna para deshacerse de las cadenas que su familia había arrastrado durante tantos años. Pero había algo más, un destello de advertencia en la mirada de su abuela. Algo que pulsaba y prometía oscuridad, y sin embargo, también liberación. Con el corazón palpitante, Valeria sintió que se encontraba al umbral de una revelación que podría transformar todo lo que conocía. ¿Podría realmente aceptar la carga de esa historia? Mientras su abuela comenzaba a hablar, Valeria se dio cuenta de que estaba a punto de tomar el primer paso en un camino que la llevaría hasta el fondo de su propia alma, y la verdad podría ser más fascinante y aterradora de lo que jamás había imaginado. ¿Permitirá la historia definirla o ella decidirá su propio destino? El giro inesperado de esta búsqueda había comenzado, y las respuestas podrían cambiar su vida para siempre. Valeria se encontró en un cruce de caminos, un momento decisivo en su vida donde la valentía chocaba con el temor profundo. La revelación sobre su ancestro maldecido la desnudaba de expectativas y miedos que habían marcado su existencia hasta ahora. Su abuela, con la mirada cargada de comprensión, le había instado a buscar no solo la verdad externa, sino la verdad que habitaba en su interior. Con cada palabra que su abuela pronunciaba, Valeria sintió que un velo se levantaba, permitiendo que la luz de la comprensión iluminara las sombras de su historia familiar. Se dio cuenta de que la carga que tanto había temido no era una maldición, sino un legado del que podía apropiarse y transformar en fuerza.
Se adentró en el relato de su antepasada, y con cada revelación, el eco de su historia se convirtió en un faro que la guiaba hacia su propio empoderamiento. Las cartas, las fotografías y el álbum de la familia frente a ella representaban no solo un linaje, sino el hilo conductor que unía su pasado con su presente. La figura de aquella mujer en la fotografía, que había caído en el abismo del silencio por sus elecciones, comenzó a revelarse como un espejo de lo que Valeria había temido convertirse. No estaba dispuesta a seguir el mismo sendero de resignación, al contrario, cada historia que su abuela compartía se convertía en una piedra angular sobre la que construir su nueva identidad. Al final de cada conversación con su abuela, Valeria sentía que una chispa de confianza comenzaba a brotar de su interior. Ya no se veía como una heredera de miedos, sino como una portadora de una historia rica, llena de matices y lecciones que la empujaban a la acción. Había en su ser una voz que resonaba con determinación: no seré una sombra de las expectativas ajenas. Esta es mi vida, y la moldearé a mi antojo. Finalmente, decidió que era hora de actuar. Con el aliento pesado de alivio y determinación, se salió de la casa de su abuela armada con la claridad del conocimiento. Había decidido reclamar no solo la propiedad familiar, sino también su voz y su autonomía. La finca que había considerado maldita comenzaba a tomar la forma de un refugio, un espacio donde podría explorar su propia historia y reescribirla. Con Alejandro a su lado, Valeria se presentó una vez más ante el extraño que una vez había amenazado con arrebatarle la oportunidad de descubrir su herencia. Esta vez, la temeridad en su mirada y la firmeza de su postura reflejaban una transformación palpable. Era hora de desencillar el pasado y abrazar el presente. Esta propiedad me pertenece, y vengo a descubrir la verdad que habita en ella, declaró, con voz clara y resuelta. El desconocido, que había escudado su propia identidad tras una fachada de autoridad, ahora pareció vacilar ante el nuevo ímpetu de Valeria. Había poder en su voz, un reconocimiento de que no solo estaba lista para confrontar las sombras de su legado, sino que estaba decidida a darle la vuelta y hacer brillar la luz sobre ellas. Sin embargo, el camino no estaba exento de desafíos. La finca le presentaría pruebas que forjarían su carácter. A medida que ingresaba a la propiedad, sintió cada paso como un crisol de transformación, donde las lecciones del pasado se entrelazaban con su anhelo de un futuro brillante. Ya no se sentía una prisionera de las expectativas familiares, sino una autora de su propia narrativa. Finalmente, al descubrir los secretos que la finca albergaba, Valeria se sintió como una alquimista que transformaba el plomo del sufrimiento en el oro del entendimiento. Cada pieza que añadía a su rompecabezas familiar se convertía en un paso hacia la libertad. Y más allá de eso, ganó la confianza de ser capaz de escribir las páginas de su vida con valentía y autenticidad. La historia de Valeria encontró su propio camino, un hito que marca el renacimiento de una mujer que se atrevió a desafiar su destino. Hacia adelante, quedó el eco de su elección. Su herencia no la definiría, en cambio, sería su propio corazón el que iluminará la senda. Hacia un futuro lleno de posibilidades, el momento de la verdad no solo se convirtió en un hito, sino en el comienzo de un viaje donde Valeria se alzó con orgullo, decidida a mantener su voz y tomar las riendas de su propia historia. De este modo, se dio cuenta de que la liberación verdadera residía no solo en aceptar su legado, sino en transformarlo en algo hermoso y personal, convirtiéndose así en la autora de su propia historia. Ahora, es su turno de desatar su propia narrativa, la que esperó con ansias a lo largo de su vida. Este es el momento crucial. Cada una de nuestras historias merece ser contada con valentía y autenticidad. Te animo a encontrar tu propia historia, a atreverte a revelar las verdades que te definen. Recuerda, tus raíces te pertenecen y son el principio de todo lo que eres capaz de crear. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan descubrir estas historias transformadoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, tu voz es esencial.
Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demuestra que verdaderos fans de historias de superación personal saben cómo apoyar este canal.